Hola, buenas tardes. Estamos aquí de nuevo en Charlas de Investigación en el INA, la serie de pláticas que el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia ha echado a andar con el objetivo de dar a conocer qué es lo que hacen sus investigadores, cómo este quehacer se vincula con la conservación, investigación y difusión de los bienes culturales y del patrimonio que creamos entre todos los mexicanos y cómo esta labor se ha visto afectada por el paulatino recorte presupuestal del que han sido objeto las instituciones académicas en general y el INA muy en particular. Soy María Gracia Castillo, integrante de la Asociación de Profesores Jubilados del Instituto Nacional de Antropología e Historia de los Investigadores. Atrás de cámaras está Daniel Ruiz Cancino, secretario de organización de nuestro comité ejecutivo. Y en esta ocasión nos acompaña la compañera María Teresa Olivera Carrasco. Tere es bióloga egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, investigadora del Laboratorio de Arqueozoología de la Subdirección de Laboratorios y Apoyo Académico del INA desde 1987. Ahí realiza análisis de faunas arqueozoológicas con particular énfasis en moluscos. Dentro de los moluscos se ha especializado en las especies dulceacuícolas y terrestres, tanto actuales como arqueológicas y del Pleistoceno final, así como su uso como indicadores ambientales. Ella es responsable del acervo bibliográfico adjunto a las colecciones. Su producción académica se ha enfocado principalmente en los moluscos continentales, aunque ha publicado sobre peces, representaciones de aves y marcas en hueso. Ha sido coeditora del boletín Sociedad Internacional de Malacología Médica y Aplicada. Tere ha titulado su charla El Laboratorio de Arqueozoología y los Moluscos, una mirada al interior. Tere, platícanos. Bueno, pues esta plática yo no traté de hacerla para especialistas, sino que fuera una plática íntima de mi laboratorio para dar a conocer a mis compañeros lo que ahí hacemos desde otro punto de vista, pues desde la vista interior, no solamente los resultados, sino cómo hacemos las cosas. Entonces, para explicarles esto, voy a compartir una presentación que preparé. Aquí está el título, El Laboratorio de Arqueozoología y los Moluscos, una mirada al interior. Ahora, la arqueozoología es una disciplina que estudia las interacciones que el hombre establece con la fauna y el ambiente en determinado lugar y tiempo. Para esto, utiliza el estudio de los restos, huellas o representaciones culturales de las mismas que se encuentran en esos sitios. El estudio de la arqueozoología abarca desde que el hombre llegó al territorio que ahora conocemos como México y hasta la fecha, por lo que comprende estudios de paleontología, arqueozoología y zoológicos. Y entonces, en este caso, y con las últimas evidencias, el estudio se inicia hace 32,000 años antes de Cristo, y esta evidencia está en la cueva del Chiquihuite, Zacatecas, con los trabajos que Ciprián Ardelián de la Universidad de Zacatecas ha realizado. Entonces, pero ¿de dónde salen esos estudios paleontológicos y arqueozoológicos? Forzosamente tienen que surgir de la zoología. Aquí les pongo esto porque anteriormente nuestro laboratorio se llamaba Departamento de Prehistoria, pertenecía al Departamento de Prehistoria y al Laboratorio de Paleozoología. La paleontología solo estudia los restos de fauna extinta o anterior a 10,000 años antes de Cristo. Y en el laboratorio de arqueozoología, pues estudiamos los restos que están asociados con el hombre, no solo prehistóricos, sino también arqueológico, todo
prehispánico y colonial y todo eso, y por eso se le cambió al Laboratorio de Arqueozoología, se puso el nombre del maestro en ciencias, Ticul Álvarez Solórzano, quien fue quien lo formó, y este cambio fue el 1 de febrero de 2002. Y ahora continuamos. Pues como les decía, estos estudios, tanto de paleontología como arqueozoología, están basados en la zoología, porque son la fauna actual la que podemos conocer, de cómo vive, sus relaciones, su desarrollo, cómo se reproducen, en fin, todo. Y en el laboratorio, por eso se llama arqueozoología, y la zoología es inmensa. Tiene dos grupos principales, los vertebrados, entre los que encontramos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Y este es los grupos que se estudian en nuestro laboratorio. Y de los invertebrados, que es aún más abundantes que los vertebrados, que incluyen pues gusanos planos, redondos, insectos, ácaros, en fin, todos los artrópodos, celenterados, esponjas, rotíferos, en fin, muchos grupos, pues en el laboratorio solo estudiamos los moluscos. Eso no significa que cuando aparecen grupos, evidencias o restos de otros grupos, pues estamos obligados al menos a saberlos reconocer. Y para su estudio, pues buscamos estar en contacto con colegas de otras instituciones que son especialistas en esos grupos. Entonces, ¿pero qué información, para qué identificamos los restos que se encuentran ahí? Los principales restos, sobre todo, que encontramos son aquellos que se pueden conservar en los sedimentos. Bueno, sabemos que la conservación depende del tipo de sedimento. Hay sedimentos que degradan rápidamente toda la materia y no se conserva nada, pero hay otros en los que pueden conservarse. ¿Cuáles son los más factibles de conservar? Pues aquellos que conservan partes duras, como son los huesos, en el caso de los vertebrados, y pues los animales más grandes se conservan mejor que los pequeños, que a veces sus huesos son muy delgaditos y son más fáciles de degradar. Y también podemos encontrar corales, conchas de moluscos, y cuando son muy buenas las condiciones, también hay erizos de mar, partes de estrellas de mar, y podemos llegar a encontrar incluso pelo, escamas, y en sitios en donde las condiciones de conservación son excelentes, hasta piel. Entonces depende, ¿no?, del contexto en que se encuentre. ¿Y para qué queremos identificar esta especie? Bueno, cuando identificamos de manera positiva y exacta los restos como pertenecientes a una especie, nos dan posibilidad de conocer su descripción morfológica, su funcionamiento, la biología de la especie, es cómo vive el animal, cómo se reproduce, cómo se desarrolla, su comportamiento y en dónde se distribuye, la ecología de la especie, su hábitat, cómo se relaciona con el resto de las especies y con su ambiente. Toda esta información importante para conocer la relación que el hombre estableció con estas especies y el ambiente en que se desarrolló en alguna cultura especial, en algún momento. Ahora, ¿cómo realizamos la identificación taxonómica de los elementos arqueozoológicos? O sea, los tenemos, ¿y qué hacemos con ellos? Bueno, esto se logra con base en 3 elementos principales. La literatura especializada, bueno, se requiere de un profesionista que conozca del tema, en especial un biólogo, porque como les decía, entre los restos podemos encontrar no solo elementos de vertebrados y de conchas y eso, sino también puede haber de insectos,
de otros invertebrados muy pequeñitos que ante un ojo no entrenado, pues pueden pasar inadvertidos. Entonces, la formación del especialista es importante, pero no somos sabelotodos y necesitamos contar con literatura especializada, colecciones de referencia de la fauna actual y también de la paleontológica a la que se tenga acceso, y equipo. Es decir, todos estos restos muchas veces son muy pequeñitos, se necesitan microscopios, hay que medirlos de manera adecuada y otras muchas cosas, como limpiarlos y todo eso a eso me refiero con equipo. Ahora vamos a ir viendo poco a poco de qué literatura especializada. Por ello, en el laboratorio, el maestro Ticular Vales, desde que lo inició, empezó a formar un acervo bibliográfico y ha ido continuamente creciendo. Tenemos libros, separatas, revistas, periódicos, en fin, y ahora pues también libros electrónicos. Y quiero mostrarles cómo ese acervo adjunto a las colecciones ha ido creciendo de manera que ahora tenemos trabajos de todas estas disciplinas que están en este cuadro: antropología física, arqueología, biodiversidad, difusión, de temas generales, de geofísica, geología, invertebrados, moluscos, museos, colecciones, investigadores, ostrácodos, otros de temas diversos. También tenemos periódicos de reuniones, es decir, congresos, simposios, revistas, tesis y de vertebrados. O sea, aquí les marqué de los temas en que tenemos más, y como el laboratorio se dedica principalmente al estudio de vertebrados, pues a la fecha tenemos 8,946 títulos registrados de vertebrados y 2,694 de moluscos. Como pueden ver, o sea, es un acervo muy importante, muy especializado. Tenemos trabajos que no se encuentran en otras bibliotecas, ni en la UNAM, ni eso. Entonces, es bien importante nuestro acervo. Y también es importante decir que hasta hace unos años, al menos el instituto nos compraba algunos libros al año, pero ya hace más de 10 que no han comprado nada, y ya no hay, hay suscripciones a las revistas especializadas que recibíamos. Entonces, lo que ha ido creciendo es por el esfuerzo que entre todos realizamos para ir consiguiendo la información. Ahora, algo bien interesante que debo de platicarles es que ese acervo es importante, lo elaboramos nosotros mismos por las siguientes razones. Cuando el maestro Ticulo empezó a formar, creó y dio una tarjeta como esta que les estoy mostrando, con circulitos con perforaciones circulares que del lado derecho están numeradas y tienen su significado, ¿no? La de hasta arriba significa que es cuaternario, terciario, la segunda, osteología, es decir, los títulos que dice aquí. Entonces, y del resto, no puse los circulitos, pero hay 46 circulitos distintos en todo, en la parte superior, margen derecho y margen inferior. Y cada uno de esos circulitos tiene un código que ahorita vamos a ver. Entonces, muy ingeniosamente, por ejemplo, si el trabajo es del cuaternario, aquí con las tijeras se cortaba así como en estas líneas punteadas que se muestran. Entonces significa que ese trabajo es del cuaternario, y si está aquí cortado en el número 10 significa que lo tenemos en el acervo de laboratorio, porque también se registraban al principio trabajos que eran de interés y de igual de los temas que trataban, pero no los teníamos, entonces no se perforaba de aquí.
¿Para qué servía eso? Bueno, para que cuando alguien estuviera interesado en buscar los trabajos arqueológicos, bueno, con una agujita, dice, pues es que yo recuerdo que había un trabajo de un autor, eh, Álvarez. Bueno, entonces con la agujita pasaban aquí donde estaba perforado y salían todas las tarjetas que no fueran de ese tema, pero ya quedaban listas las que sí lo eran. Ahora, pues ya no seguimos este sistema, ahora ya la tecnología ha avanzado mucho, pero lo seguimos llevando de una manera diferente. Aquí les puse un ejemplo. Se toman los datos convencionales de la literatura, el autor, el año, el título, la, la institución que la produce, la obra, y aquí, y ponemos del lado izquierdo, que serían estos, cualquiera de estos números. Si son más, pues se pone 1,10, como en este caso. Luego punto y coma del lado derecho, que significa toda esta numeración del 1 al 46, y se coloca el número de que debe de decir, y si es copia, si es original, si está en PDF, en fin, todo eso. Y esta tarea la tenemos que realizar nosotros por lo siguiente. Como les decía, de los 46 números, como pueden ver aquí, están totalmente especializados, ¿no? Cada número está representando un grupo zoológico. Esto se tomó del libro de Hall, así se llama, un libro de vertebrados. Y entonces, en ese libro se basa y así están todos los números. Por lo tanto, no solo se registra los datos bibliográficos, sino se tiene que ver de qué trata el trabajo y tenemos que ir colocando los números que incluye el mismo. Como pueden ver, del 1 al 40 es solamente de mamíferos, y del 41 en adelante, que son los más abundantes que tenemos los trabajos, y de donde hay más publicaciones. Y del 41 se trata de moluscos, el 42 de peces, 43 botánica, 44 anfibios, 45 reptiles y 46 aves. Por eso es un trabajo que nosotros debemos de hacer, al menos el registro de los números. Ya en hacer las tarjetas, pues pueden ayudarnos, y de hecho nos han ayudado estudiantes y todo eso, pero ha sido un gran trabajo. Imagínense, todo estaba primero como en tarjetas, las tarjetas se han tenido, todas se pasaron ya a digital, o sea, se registraron en una base todos los datos, y ahora pues ya todas se hacen de esta manera. Después se imprimen las tarjetas y se colocan en el tarjetero, aparte de la base de datos con que se cuenta. Porque no es suficiente tener el registro electrónico, siempre hay que tener un registro también en papel por cualquier cosa. Ahora pasamos a las colecciones de referencia, que también son un elemento indispensable para la identificación del material que nosotros estudiamos. Para ello tenemos la colección osteológica, todas son de referencia, pues, la conquiliológica, que es la de puras conchas de moluscos, arqueozoológica, que allí se incluyen los materiales que estudiamos y que los arqueólogos deciden que se queden allí en resguardo, perfectamente etiquetados y bien resguardados. La colección paleontológica, y tenemos dos incipientes de pelo y plumas, porque el pelo de cada especie es totalmente diferente. Entonces, cuando aparece en pelo, tenemos suerte de encontrar pelo en alguna excavación, pues a partir de eso puede identificarse la especie. Y plumas también de los elementos, y estas son todavía, hay poco material, pero se están formando. Claro que, por ejemplo, para la colección del pelo,
el pelo tiene que llevar un tratamiento, se tiene que transparentar, hay una técnica, mediante el uso de sustancias químicas, y después se monta en una preparación permanente para que y perfectamente etiquetada para que cualquier persona la pueda utilizar cuando sea necesario. Y las plumas, pues lo mismo, se tienen que tomar plumas de diferentes partes del cuerpo, igual que el pelo, porque cambia el tipo de plumas. Ahora veamos una vista de la colección osteológica. Vean, aquí están en estas cajas de cartón que se mandan a hacer especialmente, no existen en el mercado. Se alojan un esqueleto, generalmente en cada una de ellas, a veces dos, porque caben cajas más pequeñas adentro. En estas cajas de madera, cuando se quitan las tapaderas, hay muchos cajones como estos, en donde están los ejemplares más pequeños, y ahí pueden ver, en este caso, es un cajón de aves, y aquí tenemos un ejemplar. Entonces es toda una tarea que hay que irlos a colectar. Ahora es muy difícil con la inseguridad que hay en el campo, pero es ir a colectarlos. Son días que está uno allí usando trampas, redes, y en algún momento, ya hace muchos años, también se usaba escopetas. Ahora ya no se puede porque es inseguro. Entonces esos materiales se congelan, desde luego se etiquetan con mucho cuidado. Todo se va haciendo un catálogo de colector, que se va escribiendo todos los días, y se pone que se hace las localidades, desde luego lo principal que encontramos, cómo es el ambiente, cómo estaba, y esas ejemplares se congelan con todos sus datos, y ya cuando llegan al laboratorio es cuando poco a poco se van descongelando, se miden, se pesan, sexan. Hay medidas especiales para cada grupo, que ya son específicas en todo el mundo para esta fauna, y se identifican. Una vez identificados, entonces se preparan, se quita piel, vísceras, la mayor cantidad de músculo, y se ponen a secar. Hay dos maneras de obtener el esqueleto: se pone a secar y luego se meten a unas cajas con dermestidos, que son unos escarabajos que se comen toda la carne que sobra, y hay que estar muy al tanto porque si no también se pueden comer parte del hueso. Entonces hay que estar muy al tanto cuando ya los limpiaron bien, porque entran por el cráneo y por todo donde uno, si quisiera limpiarlos, a veces podría lastimar el esqueleto. Entonces ellos lo hacen por uno. Después hay que sacarlos, meterlos al congelador y que estén en cuarentena durante 2 meses para matar todas las larvas, huevos y todo lo que haya de los derméstidos, porque si no también comen papel, madera, tela, y entonces se vuelven una plaga. Entonces hay que manejarlos con mucho cuidado, y después de la cuarentena hay que lavarlos en agua amoniacal, después ponerlos a secar, y una vez que ya están secos, entonces el curador, que es la persona que se encarga de organizar la colección, le da un número ya con los datos que tiene de identificación y lo cataloga. Tenemos un catálogo para cada colección, y entonces con ese número se elaboran las etiquetas en donde están los datos de localidad, identificación, sexo, el número de catálogo, y ese número se le coloca a todos los huesos hasta donde sea posible, porque hay ejemplares muy pequeñitos. Entonces, y después, ya que se le puso número a los huesos y la etiqueta, entonces hay que colocarlo en su lugar, porque todos estos ejemplares están ordenados de manera taxonómica. Sí, hay un orden específico que se utiliza en todo el mundo, de manera que es el mismo orden que hay en todos los museos,
que tienen colecciones o instituciones que tienen colecciones científicas como esta. Entonces, en la colección conquiliológica se hace algo similar. Entonces, también, vean ustedes, aquí está el ejemplar de su caja, se quitó para que lo podamos ver, pero también tienen su etiqueta, igual se van a colectar y son procesados. Si es solo la concha, se limpia, y si tienen cuerpo, pues hay que relajar el animal, que el cuerpo cuando ya está bien relajado, entonces hay que ponerlo sacarlo de la conchita y luego fijarlo. En fin, es todo un procedimiento para cada grupo que hay que seguir de manera muy meticulosa. Entonces, como pueden ver, el costo de cada ejemplar es muy elevado, por pequeño o grande que sea. Y aquí pueden ver también la colección paleontológica, que es producto de todos los sitios que han sido estudiados en el laboratorio. Y entonces, pues ahí tenemos desde ejemplares que son pequeños y que están también en cajoneras similares a las que vieron, y la megafauna, que ocupa mucho espacio, y que esa es otra situación, que necesitamos contenedores especiales para estos materiales, y ya no el lugar en donde los tenemos necesita modificarse para que quepan todos y que se adquieran contenedores especiales. Y aquí igual, ¿no? Es lo mismo. Se recuperan, se etiquetan, se tienen que identificar, igual con literatura especializada, y a veces recurriendo a colecciones, pues como las de la UNAM o colecciones en el extranjero. Y lo mismo para los restos arqueozoológicos. Pero ahora pasemos a los moluscos, que es de mi especialidad. Entonces, aquí les quiero poner, por ejemplo, ¿de qué partimos? Es un ejemplo, es una muestra que se hizo de una colecta de playa en Ixtapas y Guatanejo, así la llamamos. Vean, aquí tiene un poquito de arena, y pues hay que separarlos y después identificarlos, en fin, y hacer todo ese proceso que les platiqué para ir enriqueciendo la colección de referencia que tenemos. Hay veces que los ejemplares tienen mucho arena por dentro. Esa no se tira, se tiene que revisar. Entonces yo les pongo aquí una arena que acompañaba moluscos, que es de otro lugar, de Celestún, Yucatán. Entonces vean, el frasco no es tan grande, medirá como unos 6 centímetros de alto y unos 8 de alto y unos 6 de ancho. Y cuando yo la revisé al microscopio, pues miren la cantidad de micromoluscos que encontré. O sea, no solo son la macromoluscos, sino también micromoluscos. Entonces, de aquí de Celestún, hasta el momento de la muestra que se tomó, se identificaron 83, se han identificado, porque todavía no concluye, 83 especies, y de estas 37 son micromoluscos. Vean aquí el tamaño, aquí tienen vean cómo son unos milímetros lo que miden, y todavía más pequeñito. Entonces forzosamente se requiere microscopio para poder revisar la arena y que no perdamos tan valiosa información y elementos que también son identificados y que van enriqueciendo nuestra colección. ¿Para qué queremos estas colecciones? Pues para utilizarlas y que nos faciliten la identificación de los restos arqueológicos. Entonces aquí les pongo un ejemplo de un estudio de material arqueozoológico, es el Ocote, Aguascalientes. Desde luego es mucho más el material que se encontró, pero aquí les pongo un ejemplo. Miren, en este caso los ejemplares están muy bien conservados, casi completitos, entonces no es tan difícil identificarlos. Aquí tenemos el ejemplar actual, están un poco decolorados, pero están en muy buenas condiciones y podemos ver
que se trata de la especie Ceritidia californica mazatlánica. Entonces ese nombre nos da acceso a saber que se distribuye en la laguna de San Ignacio, Baja California, por todo el Golfo y hasta el sur, y hacia el sur hasta Panamá y sur de Tumbes, Perú. Su hábitat, como dice aquí, sobre sustrato rocoso, fangoso, y se distribuye en la franja mesoliteral de la zona de mareas. Es abundante en lagunas costeras y marismas, y el tamaño, ¿no? Que más o menos son, eso es lo que, y mucho más de lo que se sepa de cada especie, podemos tener acceso a eso. Pero a veces, pues les quise mostrar, es un fragmento, ya no está tan completo, no tiene coloración, pero aún así es posible identificarlo. Entonces podemos saber que es ahora Columbella fuscata. No siempre tenemos los ejemplares nosotros, aquí se tuvo que acudir a la colección malacológica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y entonces eso es lo que quiero mostrarles, pero a veces tenemos solo fragmentos. Entonces, este es otro ejemplo de material que nos llegó de una excavación arqueológica prehispánica en Azcapotzalco, aquí en la Ciudad de México. Entonces, vean, este fragmento es de la concha de Turbinella angulata, lo supimos pues después de estar estudiándolo y comparándolo. Este es el ejemplar completito, pero vean aquí cómo perfectamente encaja en el patrón de la ornamentación de esta especie. Y del lado derecho vemos el mismo fragmento con unas cuentas pequeñitas que fueron elaboradas en concha de esta misma especie. Y dices, bueno, pero ¿cómo se sabe esto? ¿Cómo podemos saber que estos elementos son de estas mismas especies? Bueno, pues hemos ido avanzando y años anteriores solamente podíamos identificar si los elementos conservaban características de la morfología de la especie, pero nos pusimos a estudiar también la forma. Todas estas conchas están formadas por cristales de aragonita y calcita, entonces hemos empezado a ver el arreglo de esos cristales y que también aparece en mucha de la literatura especial. Ahí está fuera de lugar. Y miren, aquí encontramos que a la izquierda se aprecia el arreglo de los cristales de carbonato de calcio del fragmento de espira que fue identificado. Y del lado derecho es un acercamiento a una de las piezas que vimos trabajadas y vean cómo el arreglo del acomodo de los cristales es el mismo, la distancia que hay entre uno y otros. Entonces eso nos permitió con plena seguridad saber que se trataba de esta especie y no de otras, porque el diseño es distinto en cada caso. Otro tipo de estudios que puede permitirse hacer con los moluscos es, por ejemplo, en este caso, motivado por el sitio arqueológico de Tancama, Querétaro, se empezó a hacer un estudio de los moluscos de la Sierra Gorda queretana, todo con la finalidad de estudiar mejor los moluscos arqueológicos o del contexto arqueológico que puedan encontrarse. Entonces, ahí se visitaron 173 localidades y vean aquí, ponemos estas dos primeras columnas son de los moluscos terrestres y dulceacuícolas que han sido estudiados en México. O sea, 1178 que han sido descritas de terrestre y 211 de dulceacuícolas. Para Querétaro, antes de empezar el trabajo, había solo 12 especies terrestres y 5 dulceacuícolas registradas. Y de la Sierra Gorda solo había el registro de 7 especies terrestres y ninguna de agua dulce. Con los nuevos registros, con lo que se ha hecho, hay 23 terrestres
y 4 de agua dulce. Como pueden ver, aquí no había de agua dulce. Entonces son unas de las cosas que ayudan a enriquecer nuestro acervo y también el conocimiento de la malacología de México. Entonces, el total de familias encontradas hasta el momento en la Sierra Gorda, porque este estudio está en curso. Entonces, hasta ahorita son 16 familias terrestres y 2 de agua dulce, dulceacuícolas. Tenemos 2 de prosobranquios, que son los moluscos que respiran por medio de branquias, 3 que con pulmones, y 2 bivalvos de especies terrestres introducidas, es decir, que vinieron de otro, alguien las llevó, que no son de México, son 2, y de dulceacuícolas también tenemos 1 de prosobranquia y 1 de bivalvos. Entonces, como ven, este estudio, aquí les pongo las conclusiones a que se han llegado por el momento. Son 173 localidades donde colectamos especies terrestres dulceacuícolas, entre los que hay macromoluscos y micromoluscos, que los micromoluscos han sido poco estudiados porque no se ven. Y en total se reconocen 26 familias, 18 terrestres y 8 de agua dulce. De las 18 familias terrestres, 2 son de prosobranquios y 16 de pulmonados. 8 familias de moluscos dulceacuícolas son primeros hallazgos para la Sierra Gorda, 2 de prosobranquios, 4 de pulmonados y 2 de bivalvos. Por primera vez se registra la presencia de micromoluscos, y que son 34.6% del total, 9 familias, 1 dulceacuícola y 8 terrestres. Tenemos en total 27 nuevos registros de especies nativas, 23 terrestres, 4 dulceacuícolas, y podemos conocer las especies que habitan en la Sierra Gorda, su distribución y hábitat, y nos va a facilitar hacer inferencias paleoambientales en sitios arqueológicos y paleontológicos de la región. Y también nos dimos cuenta, o sea, se han registrado 4 especies introducidas pertenecientes a 4 familias, 2 de pulmonados terrestres y 2 de familias dulceacuícolas. Entonces, otra forma es que se pueden hacer estudios regionales con base en la revisión bibliográfica. En este caso hicimos una de finales del siglo XIX al 2005, y para esto lo he hecho junto con una colega del Instituto de Biología, que es la curadora de la colección nacional de moluscos, la doctora Edna Naranjo. Entonces, aquí nos dimos a la tarea de revisar toda la literatura de moluscos terrestres para hacer un estudio de la faja volcánica transmexicana y ver cuál era la malacofauna terrestre en esta área. Entonces, estudiaron toda la producción desde finales del siglo XIX hasta 2005 y logramos localizar 67 localidades en los estados de Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro. Y de estas localidades, 46 están en la zona meridional y 21 en la septentrional. Estos son zonas zoogeográficas. Entonces vean ustedes, aquí les puse las localidades para que vean que hay estados que están muy estudiados y otros que han sido muy poco estudiados. Entonces eso es algo también importante de saber. Gran parte de la malacofauna continental de México falta por ser estudiada. Entonces, aquí en concreto, estas son las familias que se encontraron para la faja volcánica mexicana, el número de géneros, el número de especies, vean, son 21 familias, 52 géneros, 176 especies, que concluimos, bueno, 80.08% son macromoluscos de lo que se ha encontrado, de lo que hay registrado. Las especies endémicas de la región son estos: Vicinoe, Sebastiana, Bunia,
Bernardinae, Mestostra conmima, Limax jalapensis, y las especies del género Humboldtiana, que son estas 4, Buffoniana, Fasciata, Globosa, Humboldtiana y Estriata. Y también vimos que hay grandes áreas de la faja volcánica transmexicana que necesitan ser estudiadas. Por ejemplo, los volcanes y los estados de Guanajuato y Tlaxcala, de los que no hay registros. No hasta ese momento. Y otro estudio bien importante que puede hacerse a partir de los moluscos fósiles utilizados como indicadores paleoecológicos. Entonces, todos conocemos del Cedral San Luis Potosí, que es un lugar en el centro norte de México, en donde se encontró un sitio prehistórico, o sea, con presencia humana. No se han encontrado restos humanos en sí, pero sí la evidencia de su presencia, porque ha habido fogatas, restos de fogatas y puntas de flecha y cosas así que hacen evidente la presencia humana. Y también un sitio que ha sido muy abundante en presencia de restos de vertebrados fósiles. Y en los estratos, en los sedimentos, también se encontró una gran cantidad de moluscos. Y entonces fueron estudiados en el laboratorio de arqueozoología. Entonces, solamente, como les decía, no es para especialistas esta, pero como pueden ver, no solo aportamos a la arqueozoología, sino también podemos aportar a los estudios biológicos estrictamente, pero después nos sirven para hacer este tipo de estudios. Entonces, aquí solamente les puse estas imágenes para que los conozcan y vean qué lindos son. O sea, y vean, aquí está, este es tan pequeño, aquí está 1 milímetro, este es más grande, desde luego, estos otros son pequeñitos, estos son grandes, o sea, este y estos son los más grandes, no tan grande, y los demás son muy pequeños. Todas estas especies aquí son las que son de agua dulce. Estas especies son terrestres y aquí tenemos que estas 5 especies les gusta estar cerca de lugares muy húmedos, son hidrófilas. Esta pertenece a una babosa, porque las babosas hay algunas que tienen una conchita pequeña interna. Estas especies son terrestres y necesitan una humedad media y cierta, y frío principalmente, son de lugares fríos. Este sí es un macromolusco, vean aquí la escala, 2 centímetros, entonces es grande. Es un fragmento y aquí esta es completa. Y estos pequeñitos también son del frío. Y aquí tenemos los moluscos que son tolerantes a un poco de más calor, un poco de más sequía. Entonces vean que esto, pues cuando pasamos caminando por los lugares, imposible que los veamos con este tamaño. Hay que buscarlos en la tierra debajo de las plantas, en fin, hay que saber también buscarlas, pero estos se encontraron en los sedimentos del Cedral, en las capas sedimentarias del Cedral San Luis Potosí. Aquí tenemos una que es de hábitat desconocido y esta fue colectada en el sustrato actual, sobre el suelo. Y no se encontró entre la fauna paleontológica. Ahora, quiero platicarles que el estudio consistió en para cada una de esas especies, una vez identificada, se buscó su distribución mediante la literatura de su distribución actual y del Pleistoceno y a veces del Plioceno, todos sus registros paleontológicos y actuales. Así se fue haciendo de cada una de ellas. Y también dentro de esos sedimentos no solo aparecieron moluscos,
Desde luego también se hizo un estudio de polen, pero también aparecieron ostrácodos, que son estos, son artrópodos, y son acuáticos. Vean, cualquiera los puede confundir con un bivalvo, pero no lo son. Y también encontramos ovogonios de algas. Entonces, todo eso nos va dando información y también para la identificación de estas especies, pues buscamos la ayuda de especialistas de otras instituciones y también de nuestros laboratorios. Entonces, vean aquí, y nos da información. Estos ovogonios, esta alga, vive en aguas dulces o alcalinas a una profundidad de hasta 12 metros. Cypridopsis viduais euritérmica significa que soporta diferentes temperaturas. Entonces, en cuerpos permanentes o efímeros, por eso soporta diferentes temperaturas. Entonces, todo eso nos va dando información del lugar. Vive en agua dulce a dura, también es termófila, le gustan las altas temperaturas. Y Candona caudata también soporta diversas temperaturas, pero una baja salinidad y es de aguas profundas. Entonces, como pueden ver, todo en conjunto nos va dando una valiosa información. Ahora, aquí están ubicadas las muestras que se tomaron de sedimento. Todas ellas eran muestras de tierra que tuvieron que ser separadas con mucho cuidado y luego procesadas, o sea, identificadas las especies, pero también se logró hacer la correlación de capas porque no se tenía. Y con base en esto se pudo ya tener una columna compuesta que nos permitiera estudiar de mejor manera el sitio. Aquí ya están las muestras acomodadas en la columna compuesta en el orden que deben de ir. Y aquí está la profundidad a la que se hallaron, lo máximo 7.8 metros. De qué columnas, como pueden ver, las muestras se tomaron de 2 columnas, de esa y de esta otra. Entonces aquí ya están, tenemos el número total de elementos que se separaron de cada una, o sea, en total se estudiaron 5,385 elementos, el número mínimo de individuos, porque los fragmentos y eso, pues hay que contarlos de diferente manera, y el número de especies de cada una de las capas. Y aquí ya está separado, esta es parte del análisis, por especies, ¿no? Aquí de 1 significa que es dulceacuícola de aguas marginales, o sea, está en las orillas. De 2 es de aguas temporales y de 3 de aguas permanentes. Estas son terrestres, son las especies terrestres que son hidrófilas, a las que les gusta el frío, y aquellas que son tolerantes. Y este es desconocido. O sea, aquí está el total. Esto es rápidamente para que darles una idea de lo que se hace. Entonces aquí ya se hace un resumen más corto y se pone el fechamiento y entonces podemos darnos cuenta de cuáles son las capas que tienen mayor diversidad de ejemplares y abundancia también. Vean, aquí están acomodadas cronológicamente. Y entonces con eso se hizo este esquema en donde aparece la columna compuesta. Aquí es de cada especie, es un esquema de barras del contenido de cada capa, lo pueden ver. Y aquí se hizo un espectro ambiental. Esto trata, a cada ambiente se le da un color
Por ejemplo, a las especies D1 se le da el color azul, aquí, a las D2 el amarillo, a las D3 este verdecito, y de los ambientes terrestres a las terrestres hidrófilas verde oscuro, a las especies terrestres de lugares fríos y húmedos es el rojo, y este otro verde a las que son las especies tolerantes y el negro en las desconocidas. Entonces aquí pueden ver cómo resulta este esquema que nos permite hacer una interpretación de cada capa y decir más o menos cómo fue el clima, porque los moluscos son muy buenos indicadores ambientales debido a que tienen unas necesidades ambientales muy específicas. Por lo tanto, no pueden irse a lugares muy alejados de donde se encuentran esas condiciones y por lo tanto, el conjunto de especies, la frecuencia con que aparezcan, su abundancia y la diversidad nos va a dar una idea del clima que hubo en cada periodo. Entonces, finalmente, y de manera muy resumida, podemos encontrar que en el cedral 6 ciclos de diferentes climas. Entonces, vean, los más antiguos, había más especies a las que les gustaba mucho la humedad y el frío, y había pocas tolerantes. Entonces, en este periodo de 40,000 más o menos a 31,000, también vean cómo fue disminuyendo un poco la humedad y hay un periodo un poco seco aquí, en esos miles de años. Después de 31,000, otra vez volvió a haber frío, bastante humedad, y de repente había otra vez algo de sequía, pero vean cómo se fue aridizando. Luego volvió un periodo otra vez humedad, un poco de frío, hasta que a lo más reciente se fue haciendo cada vez más árido, porque hay casi puras especies tolerantes. Entonces, este tipo de estudios nos permite conocer muchas cosas. O sea, aquí se los dije de manera muy resumida, pero ese estudio del cedral permitió conocer más de la fauna pleistocénica de México. Muchas de esas especies no habían sido registrados para estas latitudes y entonces se contribuyó ahí con la paleontología. Muchas de esas especies también son nuevo registro para México, nuevo registro para Norteamérica. Algunas se pensaban que eran de origen europeo, pero al encontrarlas desde estas temporalidades se da uno cuenta que no, que ya estaban aquí y que si, bueno, han llegado cepas más recientes de otros lugares, bueno, eso es otra cosa, pero ya estaban presentes desde finales del Pleistoceno. Y con todo esto, pues, es el esquema general que quería mencionarles, un poco de todo el laboratorio y un poco más de lo que se puede hacer con los moluscos y que nos ayudan en muchas cosas. Ustedes saben perfectamente que los moluscos han sido muy estudiados, sobre todo los marinos, en los contextos arqueológicos. De hecho, empezaron a estudiarlos en el laboratorio mis compañeros Oscar Polaco y Norma Valentín. Y al principio, antes que ellos, eran estudiados por los malacólogos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Colaboraban con el maestro Ticul y así iban identificando las cosas, pero después empezaron a aparecer también moluscos de agua dulce y terrestres, y esos no eran estudiados casi en ningún lugar. Por lo tanto, empezaron a estudiarlos en nuestro laboratorio de arqueozoología, y después yo ya me dediqué un poco más a ellos, aunque ustedes deben saber muy bien que mi compañera Norma Valentín también estudia mucho, participa mucho en el taller de la concha, concha trabajada,
y han hecho trabajos maravillosos sobre ese tema. Entonces, esta es una amplia gama, tanto de vertebrados como de moluscos, que se atienden en el laboratorio y que, pues en realidad, no solo nuestro laboratorio, sino toda la subdirección tiene presupuestos muy raquíticos. Por ejemplo, nuestro laboratorio hasta hace unos años tenía 50,000 pesos al año, que es lo que tenemos que utilizar para comprar todo el material que necesitamos para todo el año. Y si queremos planear una salida al campo y cosas así. Y después lo disminuyeron. Ahorita en este sexenio no lo han disminuido, pero de por sí es poco y todavía disminuirle cuando ustedes pueden darse cuenta de los requerimientos que hay, sobre todo de mobiliario para las colecciones, principalmente, y compra de literatura, que sigue siendo, aunque ahora en las redes se encuentra mucho material, hay muchísimos trabajos muy especializados que no encontramos ahí. Entonces, pues una alternativa es acudir a las bibliotecas, pero hay veces que son trabajos que es necesario tener a la mano. Entonces, espero que esta plática les dé una idea de todo lo que se puede hacer con estudios sobre moluscos, que además esta información que proporcionamos también da pie para que pueda ser utilizada, y existen también trabajos de etnomalacología y de otros muchos temas muy importantes. Entonces, pues eso es todo y muchas gracias. No, Tere, pues muchas gracias a ti porque nos hablas de cosas que luego son bastante desconocidas para pues muchos de nosotros, muchísimos de nosotros. Y pues lo interesante, ¿no? O sea, de cómo ahora esta ciencia que se está tan de moda, lo de la ecología y todas estas cosas, ustedes lo estudian desde cómo vivieron, a qué se enfrentaron los hombres y los animales y la tierra desde aquellos momentos. Y bueno, pues que es una lástima el que se les recorte el presupuesto para este conocimiento y para poder entender cómo hemos vivido. Por parte del comité te agradecemos mucho tu participación y a todos ustedes les agradecemos el que estén aquí presentes. Nos vemos el próximo jueves en Jueves de Investigación en el INA. Muchas gracias, Tere. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.